Hannah 2. Esta lección de herbología parecía haber ido mejor que la de la semana pasada. Ernie y Ronald casi habían llegado a batirse en duelo en ese entonces, lo que provocó que la profesora Sprout interviniera. Hannah se alegró de haberlo hecho. No quería ver a Ernie terminar en el ala del hospital como Sally-Ann. Hoy, estaban velando por el buen estado de las mandrágoras, tallando sus hojas en una operación que se parecía un poco a la peluquería. Hannah lo hizo mientras lanzaba miradas hacia Susan, quien trabajaba con Gemma y Annie Granger. Y como de costumbre, Harry y Ronald no estaban lejos de ella. Ernie también estaba mirando al grupo, pero por razones muy diferentes. ¿Puedes decirme por qué Susan sigue trabajando con esa gente? Vamos, ella está justo al lado de Potter, siseó entre dientes, lo que extrañamente le recordó a Hannah los sonidos que Harry hizo en el club de duelo. Ernie, por favor, le rogó Hannah. Deja de hablar así. Podían oírte. Susan está trabajando con Gemma y Annie todo el tiempo. Y nuestro amigo no es hijo de muggles. Ella no arriesga nada. Nick casi decapitado no nació de muggles. Eso no impidió que Potter lo atacara. Si quisiera hacerle algún daño a Susan, creo que lo habría hecho hace mucho tiempo, dijo, aunque no estaba segura. Mira, Susan encontró a Justin. Si fue Harry quien hizo esto, ¿por qué no la petrificó también? Porque Pips apareció antes de que pudiera actuar y gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la escuela corriera a la escena del crimen. Ella supuso que tenía sentido. Entonces, ¿por qué Susan dice que Harry parecía tan sorprendido como ella? Porque se sorprendió al encontrarla allí, continuó Ernie. O tal vez tiene miedo de que él pueda ir tras ella si no le da algún tipo de coartada. Sabes, no la culpo si ese es el caso. Yo también me asustaría si Potter me viera justo después de petrificar a una de sus víctimas. Pero cuando le pregunté a Susan si este era el caso, siguió repitiendo que encontró que Justin y Potter llegaron más tarde, luciendo horrorizados. Ella no parecía asustada. Supongo que Potter es una muy buena actriz, o está imaginando cosas. Hannah no tuvo esa impresión. En Hufflepuff, Susan fue probablemente la más brillante de su año, la que tenía las mejores notas. Y nunca cambió de opinión ni de historia sobre lo que sucedió esa mañana antes de Navidad. Además, estaba casi de pie junto a Harry en este momento. Hannah tuvo que admitir que tenía algo de miedo por su amiga. Todavía existía la posibilidad de que Ernie tuviera razón y Harry fuera el heredero de Slytherin. Aún así, Susan no dio la impresión de que tuviera miedo o coacción para decir lo correcto. Hannah deseaba que definitivamente supieran quién era el heredero de Slytherin. Se había preguntado en múltiples ocasiones quién era. Antes del club de duelo, las principales teorías giraban en torno a Slytherins, en su mayoría, especialmente aquellos que parecían disfrutar de la situación como Draco Malfoy. Hannah había oído que Harry se rompió la nariz porque llamó a Gemma y Annie sangre sucia. En ese momento, encontró horrible el comportamiento de Malfoy, mientras que encontró el de Harry casi caballeroso, incluso romántico. Quizás era Malfoy, el verdadero heredero de Slytherin. Él fue quien conjuró esa serpiente en el club de duelo, y ella escuchó lo que dijo cuando encontraron a la señora Norris, que pronto sería el turno de los sangre sucia. Cuando se cruzó en su camino en los pasillos, definitivamente sintió que era un heredero mucho más convincente de Slytherin que Harry. Lo único que hizo que la gente pensara que era Harry fue porque era un Parselmouth. Al verlo cortar una hoja con calma, Hannah no pudo pensar que era un mago oscuro. Por supuesto, su punto de vista podría haber sido diferente si él hubiera estado hablando con una serpiente en este momento. Ten cuidado, Hannah. Ernie le cogió la mano y la apartó de la planta. Estabas a punto de cortarte el dedo. Hannah jadeó sorprendida. Podría haber estado demasiado distraída con sus propios pensamientos. Lo siento. Gracias, Ernie. Ten cuidado. Sé que la herbología es difícil, pero no vale la pena ir a la enfermería en todas las clases. Acabo de ir allí para escoltar a Sally la última vez, señaló. Entonces algo volvió a su mente, algo que presenció mientras acompañaba a Sally-Ann. Y, por cierto, nunca sabrás a quién pude ver allí. Cedric Diggory.
Entonces. Eso era todo lo que tenía que decir. Así que. Bueno, es Cedric Diggory. Vamos, Ernie, nuestro nuevo buscador, el guapo. Hannah pensó en cómo se veía volando en una escoba. Ella misma fue a ver algunas prácticas del equipo de Hufflepuff solo para verlo. Era muy bueno volando. Susan puede tener todos sus ojos puestos en Gilderoy Lockhart, para Hannah estaba muy por debajo del nivel de Cedric. Guapo, tal vez. Pero en cuanto a ser un buscador, podríamos haberlo hecho mejor. Fue derrotado por una chica que tenía aproximadamente la mitad de su tamaño, se quejó Ernie, hablando de la derrota de Hufflepuff en su primer juego de la temporada contra Ravenclaw. ¿Tienes algún problema con el hecho de que ella era una niña?, preguntó Hannah, mirando con sospecha a Ernie. De repente, tartamudeó. No, no. Ese no es el problema, por supuesto. Quiero decir, no hay problema con el hecho de que fue golpeado por una chica. Quiero decir. De acuerdo, las chicas suelen ser más débil. Más despacio. Menos decidido, preguntó Hannah. No, no es eso. Es solo que. Era una niña. Observó con satisfacción a Ernie hundirse aún más. Ella sonrió maliciosamente. En cuanto a mí, encontré a Cedric muy caballeroso. Incluso le estrechó la mano al final del juego. Lo que quiero decir es que perdimos contra el equipo contra el que tuvimos más oportunidades de ganar. Después de eso, es Gryffindor, luego es Slytherin, y no tenemos ninguna posibilidad de vencer a ninguno de ellos. Slytherin consiguió Nimbus 2001 nuevo para todos sus jugadores. Y para Gryffindor. Podemos hablar de otra cosa que no sea Quidditch. A veces, Hannah se aburría cuando los niños se metían en este asunto. Una vez que se pronunció la palabra Quidditch, no había forma de hacer que se detuvieran. Tú empezaste. Hannah cortó una hoja limpia de mandrágora. Se las arregló para desviar la conversación hacia temas más mundanos, como su próxima clase o lo que cenarían. No era tan interesante como los chismes, pero Ernie tenía poco interés en eso. El día fue bastante bien. Era un día normal de clase en Hogwarts. Ernie derramó un poco de salsa en su bata durante la cena y Wayne derribó su taza de jugo. En la mesa de Ravenclaw, Roger Davis, el apuesto capitán del equipo, estaba discutiendo Quidditch con los otros jugadores, excepto Cho-Chan, que se sentó con un grupo de amigos. Hannah estaba casi celosa de su popularidad. En cuanto a los Gryffindors, los gemelos Weasley siguieron siendo el principal punto de atención en su mesa. Hannah siempre encontró a los Gryffindors un poco egoístas y arrogantes, a pesar de su lado bueno. Los Slytherin eran un asunto completamente diferente, la casa cuyos miembros eran despreciados por el resto de la escuela. Por la noche, Hannah se quedó en su casa común para hacer su tarea. Mientras trabajaba en herbología, vio a Susan dirigiéndose hacia la salida. ¿A dónde vas?, le preguntó a su amiga. A la biblioteca. Tengo trabajo que hacer, respondió Susan. Hannah asintió. No vuelvas demasiado tarde, Susan. Había ocurrido una vez que Susan regresó después de las horas permitidas y se le quitaron los puntos a Hufflepuff por eso. Evitó la detención porque era una de las mejores estudiantes de su año y era la primera vez que sucedía. Simplemente no vio que el tiempo avanzaba. Hannah logró completar su tarea para la profesora Sprout con bastante rapidez, especialmente considerando la charla que hizo con Meghan, Wayne y Salian al mismo tiempo. Sin embargo, cuando llegaron a la tarea de pociones, rápidamente chocaron contra una pared. El profesor Snape fue duro con ellos, como siempre. No, era peor que duro. Era inhumano. Hannah y los demás hicieron lo mejor que pudieron. Después de un largo momento, se frotó los ojos. No había avanzado ni siquiera lo suficiente en este trabajo. Nunca lograría terminarlo. Pensó en Susan, que estaba en la biblioteca. Era buena con las pociones. Tal vez ella podría ayudarla. Voy a la biblioteca, dijo, estirando la espalda mientras se ponía de pie. Estamos cerca de las horas en que podemos viajar en la escuela, dijo Wayne. No tendrás tiempo para trabajar allí. Bueno,
al menos podré estirar las piernas. Recogió sus cosas y se fue. De hecho, no había mucha gente en los pasillos. Tenían frío durante el invierno y no había mucho interesante que hacer afuera en el parque. Hannah llegó rápidamente a la biblioteca. Tampoco había mucha gente todavía en el lugar. Encontró a Susan sentada en una mesa aislada con Harry Potter y Hermione Granger. Hannah se sintió aliviada de que Ernie no estuviera con ella, o de lo contrario habría hecho una gran escena. Entonces no recuerdas haber visto a nadie más. Nada inusual, ni siquiera en lo más mínimo. Fue Hermione quien habló. No, respondió Susan. Parecía molesta. De verdad, Hermione, desearía haber visto algo, pero la verdad es que no vi nada de valor. Solo 1 o 2 estudiantes. Estaba oscuro ese día y corría detrás de Justin. Realmente no presté atención a mi entorno. Lo siento. Ojalá pudiera ser de más ayuda. ¿Qué estás haciendo, Susan? Hannah hizo la pregunta sin pensar. Los otros 3 la miraron de inmediato. Sintió un miedo irracional cuando Harry la miró. Hermione se pregunta si pude haber visto a la persona que atacó a Justin en diciembre, explicó. Ojalá lo hubiera hecho, pero no lo hice. Si Ernie estaba allí, es posible que le haya dicho a Susan que lo que estaba haciendo era peligroso. Sí, eso es lo que le habría dicho. Si solo estuviera hablando con Hermione, tal vez no, pero con Harry presente. Hannah trató de hacer entrar en razón su mente. Tenía que dejar de pensar que Harry podría ser el heredero de Slytherin. Un chico alto, tal vez de Slytherin, probablemente en sus últimos años. Una chica pelirroja. Y otro niño que probablemente estaba en su primer año, resumió Hermione. Eso es lo que Susan vio justo antes de encontrar a Justin. Eso no nos va a ayudar mucho, dijo Harry. Lo siento, Harry, pero no puedo crear recuerdos de la nada. Susan sonaba un poco disgustada. Lo siento, Susan. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Supongo que estoy harto de que me comparen con Voldemort. Hannah se encogió ante la mención de este nombre. No debería decirlo. ¿Qué hay de ti, Harry? ¿Viste algo ese día?, le preguntó Hannah. Antes de encontrar a Justin con Susan. Bueno, después de nuestra feliz discusión en la biblioteca. Hannah no tuvo dificultad en adivinar de qué discusión estaba hablando, y fue todo menos feliz. Me topé con Hagrid en mi camino. Se dirigía a la oficina de Dumbledore. Es por eso que el guardabosques irrumpió en la oficina de Dumbledore, diciendo que habías discutido justo antes de encontrar a Justin. Preguntó Susan. Sí. Aparte de él, no vi a nadie más. Pero Hagrid es difícil de pasar por alto. Puede que me haya cruzado con otras personas, pero no me di cuenta de ellas. Harry realmente parecía desanimado. Hannah se compadeció de él en este instante. ¿Y el ataque de Colin Creevey?, preguntó Susan. Harry, fuiste tú quien lo encontró. ¿Viste a alguien en tu camino antes de encontrarlo petrificado? No lo creo. Harry parecía estar tratando de pensar. Tenía la mano en un puño en la frente. Ha sido hace mucho tiempo. No sé. Fue después del entrenamiento para Quidditch. Era tarde, estaba oscuro, estaba cubierto de barro, empapado y cansado, y todo lo que podía pensar era en ducharme e irme a la cama. No miré a mi alrededor. Igual que tú, Susan. Espera, Harry, interfirió Hermione. Dijiste antes que Colin también estaba en la práctica. Sí, tomando fotos, como siempre. Había alguien más allí. Alguien cerca de él en los bancos. Había tal vez media docena de personas. Teniendo en cuenta el clima de la época, era un milagro que muchos quisieran venir. Ron estaba entre ellos, pero se fue temprano. Hacía demasiado frío y estaba demasiado oscuro. Oh, sí, también estaba Ginny. Estaba sentada cerca de Colin. Pero los demás. No podría decirlo. Ginny. Ginny Weasley. ¿La hermana de Ronald?, preguntó Susan. Sí. Harry realmente parecía muy cansado. Extraño.
El comentario de Susan pareció llamar la atención de todos. ¿Por qué es extraño, Susan?, preguntó Hermione. Bueno, ¿conoces a esa chica pelirroja que vi cerca, antes de encontrar a Justin? Al principio. Pensé que era Ginny Weasley. Pero estaba oscuro, la vi de lejos, solo por un instante, y no vi su rostro, solo su espalda. Cuando le pregunté si había visto algo esa mañana, dijo que estaba en su clase de transformaciones. La transfiguración para los estudiantes de primer año es durante el lunes por la mañana, confirmó Hermione. Lo sé. Simplemente lo encuentro extraño. Pensé que la vi cerca cuando Justin estaba petrificado, y ella también estaba allí cerca de Colin antes de que él también fuera petrificado. Tal vez vio algo, sugirió Harry. Podríamos preguntarle por el día de la práctica. Podría haber visto a alguien acompañando o siguiendo a Colin cuando abandonó el campo. Correcto. ¿Viste a alguien seguirlo, Harry? Hermione le preguntó. No. Creo que todavía estaba tomando fotos cuando entré en los vestuarios. Creo que todavía podía escuchar el sonido de clic de su cámara. Pero no estaba cerca cuando dejé el campo, de eso estoy seguro. Podría preguntarle a Oliver y a los otros jugadores. Tal vez vieron algo. Buena idea. Harry también le preguntó a Susan, Hannah y Hermione si notaron que alguien se comportaba de manera extraña la noche en que encontraron a la señora Norris, o alguien que llegó a la escena antes que los demás, pero ninguno de ellos pudo decirlo. Había demasiados estudiantes reunidos alrededor del gato cuando llegaron a la escena. Hermione había estado escribiendo todo el tiempo que discutían, algo parecido a una lista. Cuando los cuatro salieron de la biblioteca, tomaron caminos separados. Harry y Hermione se dirigieron a su torre mientras Susan y Hannah tomaron el otro camino hacia su propia sala común. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Hannah le preguntó a Susan. ¿Estás seguro de que es seguro pasar tiempo con ellos? Susan suspiró. Hannah, no voy a explicarme de nuevo. Lo siento, Susan. Es solo. Creo que a la gente como Ernie no le gustará. Se van a preocupar por ti. Déjalos preocuparse entonces. De todos modos, no soy hijo de muggles, y Hermione estaba allí. Incluso si de alguna manera Harry fuera el heredero de Slytherin, no veo por qué me petrificaría. Lo sé. Hannah no estaba del todo convencida. Pero. Todavía tengo miedo. Y llegamos tarde en la noche. ¿Y si el monstruo nos atacara? Hannah se dio cuenta de que era muy posible justo cuando expresó la idea. Ella y Susan aceleraron el paso y llegaron más rápidamente a su sala común. Más tarde esa noche, cuando estaban solas en sus dormitorios, las otras chicas todavía estaban en la sala común, Hannah reanudó su conversación. Pensé que ibas a la biblioteca a trabajar, le dijo a Susan. Lo hice. Hermione se acercó a mí y me explicó que estaban tratando de averiguar quién cometió los ataques. Acepté ayudarlos. Sin embargo, no estoy seguro de que sea de mucha ayuda. Ni siquiera sé a quién vi. Excepto la chica Weasley. Ginny. Pero no era ella. Ella estaba en transformaciones. De todos modos, ¿qué? ¿Crees que Ginny Weasley petrificaría o podría petrificar a la gente? Hannah lo pensó por un instante muy breve, apenas una fracción de segundo. Ginny Weasley, la chica muy tímida vestida con ropa de segunda mano, la hermana pequeña de los hermanos Weasley, que tartamudeaba cada vez que Harry Potter estaba cerca. No. No, no podía creer eso, dijo Hannah sin una pizca de duda. Ginny 7. Se despertó sintiéndose bastante alegre en la mañana del 14 de febrero. Era el día de San Valentín. Ginny se había sentido bastante mejor en las últimas semanas. Desde que se deshizo del diario de Tom, sintió que era un nuevo amanecer para ella. A veces, de hecho, echaba de menos a su vieja y comprensiva amiga en la que podía confiar, era cierto. Pero cuanto más lo pensaba Ginny, y cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que probablemente era la mejor decisión que había tomado en todo el año. Los agujeros en su memoria habían desaparecido. Incluso sus hermanos le dijeron que parecía sentirse mucho mejor.
Tampoco había habido nuevos ataques desde su regreso de las vacaciones. Hoy era otro día festivo, y uno que le gustaba mucho. Pensó en Harry. La mayoría de las chicas en el dormitorio estaban tan alegres como Ginny mientras se despertaban y se vestían. En la sala común, Ginny vio a más de una pareja besándose. Siempre sentía una punzada en el corazón cuando veía a un chico y una chica besándose, con la esperanza de poder experimentar lo mismo algún día. Y de nuevo, se encontró pensando en Harry. Pensar en él la hacía feliz y triste al mismo tiempo. Si tan solo pudiera hablar con él. Tal vez lo lograría esta mañana. Él no estaba en la sala común cuando ella salió de los dormitorios, por lo que probablemente ya estaba en el gran comedor, tomando su desayuno. Ginny reflexionó sobre sus pensamientos todo el camino hasta el gran comedor, donde se encontró con una gran sorpresa. En la primera impresión, no sabía qué pensar al respecto. Las paredes del gran comedor, no solo las paredes sino también el marco y las vigas del techo, junto con el frente de la mesa en la que estaban sentados los profesores, estaban cubiertas de grandes flores rosadas. También caían confeti en forma de corazón desde el techo. Ginny estaba confundida. Una parte de ella quería reírse de lo absurdo de las decoraciones, pero otra parte estaba asombrada. Sus hermanos nunca hablaron sobre ningún tipo de celebración en torno al día de San Valentín en Hogwarts. Pero tenía que decir que si esperaba alguna celebración para ese día, esto superó todas sus expectativas. Parecen mariposas rosadas, dijo una voz soñadora junto a Ginny. No se había dado cuenta de que Luni Lovegood había entrado en el gran comedor. Pero están cayendo como si no tuvieran alas. Es triste. Como siempre, cuando Luna decía que algo estaba triste, parecía que estaba en otro mundo. Ginny caminó hacia la mesa de Gryffindor y tomó algunos huevos y tocino, que rápidamente se cubrieron con confeti. Apenas tuvo tiempo de tomar unos huevos revueltos con su tenedor que la misma porción que tomó se cubrió con confeti nuevamente. Sopló sobre él varias veces y, a pesar de esto, tragó algunos confeti que quedaban. Quizás esto explicaba por qué sus hermanos nunca le contaron sobre las celebraciones del día de San Valentín. ¿Quién organizó este horror?, dijo Percy mientras se sentaba junto a Ginny. Tal vez sea tu novia, dijo George mientras intentaba quitar la nube de confeti que caía sobre su tocino. Percy se puso tan rosado como el confeti. La última vez que Ginny lo vio así, fue cuando caminó sobre él besando a la prefecta de Ravenclaw, Penélope Clearwater, en un salón de clases vacío. Se había perdido tratando de encontrar la clase de transformaciones en las primeras semanas del año, y abrió la puerta equivocada. Percy estaba muy molesto porque ella los atrapó y la hizo jurar que nunca se lo diría a nadie. Ginny había cumplido su promesa, pero por la forma en que Percy la miró desde un lado, se dio cuenta de que no lo creía después de los comentarios de George. No dije nada, susurró en la voz más baja que pudo, demasiado temerosa de que otros pudieran escucharla. ¿Qué es eso? Ron dijo las palabras tan fuerte cuando entró en el gran comedor que muchas cabezas de todas las mesas se volvieron para mirarlo. Hermione estaba con él, pero aunque parecía sorprendida al principio, como lo había estado Ginny, su expresión cambió por completo después de mirar la mesa del personal. Caminó hacia la mesa de Hufflepuff e intercambió algunas palabras con otra chica pelirroja. Ginny la reconoció como la chica que le hizo preguntas el mes pasado sobre el día en que la estudiante de Hufflepuff fue petrificada. Ambas chicas se reían mientras enviaban miradas a la mesa del personal. Ginny volvió a mirar la mesa para ver por qué las chicas miraban allí todo el tiempo. Obtuvo su respuesta muy rápidamente. Todos los profesores parecían avergonzados o disgustados, algo que Ginny nunca había visto antes. Todos menos uno. Gilderoy Lockhart vestía túnicas rosas pesadas del mismo tono que las decoraciones, y era el único profesor que parecía disfrutar de la situación. Tal vez lo estaba disfrutando demasiado, a juzgar por la gran sonrisa que mostraba en comparación con la expresión general del resto del personal. Si alguien quería hacer una broma, debería habernos preguntado, dijo Fred. Lo habríamos hecho mucho mejor y con mucho más estilo. Cualquiera lo haría con más estilo que Lockhart, dijo Ron, tratando de quitar todo el confeti de su plato. Si a alguien no le gustaba que lo molestaran cuando comía, era Ron.
Aunque Ginny tuvo que admitir que el confeti también estaba empezando a ponerla de los nervios. Era casi imposible comer con ellos cayendo por todas partes. Se pasó la mano por el pelo, quitándose una gran cantidad de esas pequeñas cosas de su pelirroja. Fred y George hicieron lo mismo, cubriendo sus platos frente a ellos con el resultado de su limpieza de cabello. Percy parecía estar luchando por no hacer lo mismo. Hermione vino a sentarse junto a Ron. Ella era la única que parecía disfrutar de la situación. No es una buena idea. Todos los hermanos de Ginny la miraron con miradas que podrían haber coincidido con las de un asesino. Pero Hermione no pareció molestarse. Después de todo lo que sucedió recientemente, necesitábamos un poco de moral. ¿Levantar la moral?, preguntaron Fred y George, sorprendidos, al mismo tiempo. Si quisieran darnos un impulso moral, habrían duplicado el número de juegos de Quidditch este año, no habrían lanzado esto. Ron sacó un poco más de confeti de su plato. Apenas había comido nada. Mejor apoyar el doble del entrenamiento que Oliver ya nos está dando que esto, dijo Fred, señalando el conjunto de decoraciones rosas a su alrededor. Ginny escuchó con más atención mientras hablaban de Quidditch, pero se sintió decepcionada cuando Hermione trajo el tema al día de San Valentín. Creo que el profesor Lockhart tuvo una muy buena idea. Nunca tuvimos nada especial para el día de San Valentín. Tal vez era hora de que cambiara. Entonces debería haber pensado en algo mejor que esto, se quejó Ron mientras agitaba un trozo de tocino para eliminar otro enjambre de confeti. Dale una oportunidad, Ron. Este es el primer intento de organizar celebraciones en torno al día de San Valentín. Y a juzgar por la actitud de los otros maestros, debe haber tenido que prepararlos solo. A mí tampoco, no me gustaría ayudar a este idiota a preparar las celebraciones de San Valentín. Quiero decir, mira lo que hizo con eso. Y el día de San Valentín ya es un día tan estúpido para celebrar. Quiero decir, un día para el amor. ¿Quién ha tenido una idea tan estúpida? Sobre eso, Ginny compartió la reacción de Hermione a las palabras de Ron. Quizás el profesor Lockhart hizo demasiado por este día, especialmente según el estómago y la boca de Ginny que trataron de no tragar confeti, pero el día de San Valentín seguía siendo una hermosa celebración, una en la que debías pensar en tus seres queridos. Justo cuando ella pensaba, Harry entró en el gran comedor, haciéndola sonrojarse y girar la cabeza para que él no la viera. ¿Qué está pasando?, preguntó a todos mientras se sentaba y quitaba un poco de confeti del tocino que acababa de tomar. Ron parecía a punto de responder, pero el profesor Lockhart se puso de pie en ese mismo momento. «¡Feliz día de San Valentín!», gritó su maestro en defensa contra las artes oscuras. Ginny tuvo que admitir que se veía completamente ridículo con esas túnicas rosas y amortiguó una risa incontrolable. Y puedo agradecer a las 46 personas que hasta ahora me han enviado tarjetas. Sí, me he tomado la libertad de organizar esta pequeña sorpresa para todos ustedes. Y no termina aquí. El profesor aplaudió. Ginny no estaba segura de por qué hasta que una docena de enanos emergieron del vestíbulo de entrada. Llevaban alas doradas y también llevaban arpas. Mis simpáticos cupidos con tarjetas, continuó el señor Lockhart. Hoy deambularán por la escuela entregando su San Valentín. Y la diversión no se detiene aquí. Estoy seguro de que mis colegas querrán entrar en el espíritu de la ocasión. ¿Por qué no pedirle al profesor Snape que te muestre cómo preparar una poción de amor? Y mientras lo haces, el profesor Flitwick sabe más sobre encantamientos fascinantes que cualquier mago que haya conocido, el viejo perro astuto. La gente comenzó a hablar entre ellos por todas partes. Ginny escuchó a algunos de ellos reír. En cuanto a ella, estaba mirando a los cupidos. Eran feos, a decir verdad, pero entregarían mensajes de San Valentín durante todo el día. Solo estarían aquí hoy. Miró brevemente a Harry, que estaba tratando de comerse el tocino sin comer el confeti al mismo tiempo, al igual que ella. Pensó mucho en lo que haría. Tal vez podría enviarle uno. Uno anónimo, por supuesto. Ella no quería que él supiera que venía de ella. Tal vez uno de los cupidos aceptaría no divulgar su nombre. Pero necesitaba un lugar donde escribir el mensaje, y no podía hacerlo aquí, con todos alrededor.
Se darían cuenta de lo que estaba haciendo y sabrían para quién lo estaba preparando. Harry primero miró a Percy, pensando en pedirle consejo. Después de todo, él era el único que conocía que tenía novia. Era extraño pensar que Bill y Charlie todavía estaban solteros. Sin embargo, Percy no parecía muy emocionado ese día, y supuso que no sería una buena idea pedirle nada en este momento. Probablemente todavía creía que ella le había dado a Fred y George información sobre él y Penélope. Para su alivio personal, Harry, Ron y Hermione abandonaron la mesa de Gryffindor con bastante rapidez. Al ver a Hermione, Ginny se preguntó por un momento si también le enviaría a Harry un San Valentín. Por favor, Hermione, dijo Ron. Dime que no eras uno de los 46. Ginny vio claramente a Hermione sonrojarse. Una ola de alivio golpeó su corazón. Fue seguido inmediatamente por disgusto. Hermione realmente le envió una tarjeta a Gilderoy Lockhart para el día de San Valentín. Ginny miró al hombre. A su madre también le gustaba, pero no veía cómo a alguien le podía gustar un hombre así. Era estúpido, era obvio. Y era demasiado viejo. ¿Cómo podía gustarle a Hermione? Al menos, esto hizo que Ginny probablemente fuera la única que le enviaría un San Valentín a Harry. Se preguntó si Harry enviaría un San Valentín a alguien. Al verlo irse, era difícil de decir, especialmente considerando que no podía ver su rostro. Ginny trató de aclarar su mente. Los rumores sobre Harry y Hermione eran estúpidos. Muchos estudiantes de su propio año lo dijeron ellos mismos. Nunca vio a Harry comportarse con Hermione de ninguna manera que sugiriera que sentía algo por ella. Ginny deseaba que tuviera algo para ella. Se preguntó qué mensaje debería enviarle. ¿Y hermanita? Fue Fred quien le habló. ¿Qué vas a escribir para Harry? Ginny sintió que se ponía tan roja que tenía la impresión de que su cara iba a explotar por el calor. Rápidamente se levantó de la mesa y se encontró con un grupo de Hufflepuffs. Lo siento, murmuró. Susan, por favor dime que no le enviaste una carta a Lockhart, escuchó decir a uno de los chicos del grupo. No parecían haberla notado. Ginny tuvo problemas para concentrarse durante todo el día. Quería enviarle un San Valentín a Harry. Se cruzó en el camino de uno de los enanos en su camino a su primera clase y le preguntó si podían entregar mensajes anónimos. Le aseguró que los nombres solo se daban si el mensajero los incluía en su mensaje. Luego le preguntó qué mensaje quería que ella le entregara y a quién, pero Ginny no encontró el coraje para hacerlo y se alejó. Tenía miedo de que Fred y George supieran que fue ella quien envió el mensaje a Harry, y que se lo dirían a todos. Fue tan injusto. Finalmente tuvo una manera de decirle a Harry lo que sentía por él, sin que él supiera que era ella quien decía las palabras, y sus hermanos lo dejaron boquiabierto, como siempre. Aparte de Lockhart, quien aplaudió cada vez durante su propia clase cuando dos enanos irrumpieron para entregar un San Valentín, los otros maestros parecían bastante disgustados por los cupidos cada vez que aparecían. Algunos estudiantes parecían encantados de recibir un San Valentín, especialmente las niñas, pero a la mayoría de los niños no les gustó. No le dio a Ginny ninguna envidia enviarle uno a Harry. Y sin embargo, ¿cuándo podría realmente decirle lo que sentía por él? No podía hablar con él, ni siquiera quedarse en la misma habitación donde estaba sin derribar todo lo que estaba cerca. Esta era quizás su única oportunidad de decírselo, sin decírselo ella misma. A medida que pasaba el día, Ginny se preocupaba cada vez más. Le preocupaba que si enviaba un San Valentín, Fred y George le dirían a todos que fue ella quien lo envió. Y si no enviaba ninguno, se preguntaba cómo Harry la notaría. Antes de su última clase de la tarde, Ginny entró en pánico y fue a buscar el primer cupido que pudo encontrar. Finalmente escuchó a uno cantar y corrió hacia la fuente de la música. Hay una señora que hace oro todo lo que toca. Es una diosa que en todo momento atrapa. Ella es un espectáculo para la vista. Un tesoro para guardar. Hubo risas por todas partes cuando Ginny llegó a la escena. Un gran grupo de chicas de Ravenclaw se reía mientras otra se sonrojaba. Ginny la reconoció. Era imposible confundirla con otra persona. Ginny se había encontrado accidentalmente con ella a principios de este año.
Era Cho-chan, el buscador de Ravenclaw. ¿Quién me lo envía?, le preguntó al enano. Secreta, hermosa jovencita. Tendrás que encontrar a tu admirador por tu cuenta. A menos que esté aquí y quiera revelarse. Un creciente sonido de aliento creció en la multitud, pero nadie se manifestó. La niña se fue poco después con su grupo de amigos. Ginny esperó a que todos se dispersaran antes de correr hacia el enano. Oye. Disculpe, dijo mientras tiraba de su ala. Ten cuidado. Estas alas me han costado una fortuna, dijo precipitadamente, mirando a Ginny, pero a ella no le importó. No le quedaba mucho tiempo. Es demasiado tarde para enviar un San Valentín. No, no lo es. ¿A quién quieres que se lo entreguen? Harry Potter, susurró sin pensar. Muy bien. ¿Cuál es tu mensaje? Se dio cuenta de que no había preparado ningún mensaje de ningún tipo. Pasó tanto tiempo cuestionándose a sí misma y preocupándose por qué hacer que no consideró el hecho de que tendría que dar un mensaje para que el enano cantara. Dame un minuto, dijo, sacando apresuradamente pergamino, pluma y tinta de su bolso. Tengo otros mensajes que entregar, dijo bruscamente el enano. Solo un minuto. Pensó muy rápidamente. ¿Qué es lo que más le gustaba de Harry? Ella escribió algo sobre sus ojos, sobre su cabello, sobre él derrotando a el que no debe ser nombrado. Luego arrancó el trozo de pergamino en el que lo escribió y se lo dio al enano. Aquí, dijo. El enano miró lo que ella escribió y luego asintió. ¿Eso servirá? ¿Para Harry Potter?, preguntó. Sí. Asegúrate de que lo reciba. Lo haré. El enano se alejó. Ginny esperaba que llegara a Harry a tiempo. Luego fue a su última clase del día, astronomía con el profesor Sinistra. En su mayoría estaban estudiando cartas celestes en estos tiempos. Las observaciones del cielo real tendrían lugar más tarde, cuando el clima sería mejor. La puerta de la clase aún no estaba abierta, por lo que Ginny tuvo que esperar afuera, formando una fila con muchos otros estudiantes de su año. Muchos otros estudiantes pasaban junto a ellos. Ginny reconoció a algunos de ellos como Dean Thomas y Seamus Finnegan, dos de los amigos de Harry que compartían el mismo dormitorio que él. ¡Ay, tú! Harry Potter. Ginny miró hacia atrás. De hecho, Harry estaba subiendo los escalones junto con muchos otros. Se congeló al notar que, no muy lejos detrás de él, el enano a quien le dio su mensaje corría entre la multitud, acercándose peligrosamente a Harry. Tengo un mensaje musical para entregar a Harry Potter en persona, dijo el enano. Estaba justo detrás de Harry. Aquí no, dijo Harry mientras seguía caminando hacia adelante, pero el enano agarró su bolso. Quédate quieto. Déjame ir. Ginny lo habría encontrado divertido si hubiera sido en cualquier otra circunstancia. Pero como involucraba a Harry y el San Valentín que ella le envió, vio con horror cómo le arrancaban el bolso y él intentaba agarrar sus cosas que habían terminado en el suelo. Y lo peor estaba por venir. ¿Qué está pasando aquí? Draco Malfoy acaba de llegar a la escena. ¿Qué es toda esta conmoción? Percy también acaba de llegar, pero si Ginny esperaba que por una vez, la seriedad de Percy ayudara, estaba equivocada. El enano agarró a Harry por las rodillas y lo hizo caer al suelo mientras intentaba alejarse. Entonces el enano se sentó sobre sus piernas. Bien, aquí está tu Valentín cantando. Declaró el enano cuando estaba a punto de cantar. Se suponía que eso no debía suceder de esta manera. Ginny entró en pánico. Se suponía que el enano no debía cantar su mensaje frente a docenas de personas, en los pasillos, en presencia de Draco Malfoy y uno de sus hermanos. Se suponía que debía, porque no le dijo que desarmara a Harry y se lo cantara a él y solo a él. Sus ojos son tan verdes como un sapo fresco en escabeche. Su cabello es tan oscuro como una pizarra. Desearía que fuera mío, es realmente divino. El héroe que conquistó al Señor Oscuro. La reacción que siguió fue peor que cualquier cosa en la que Ginny pudiera haber pensado. Todos se echaron a reír. Incluso Harry se reía, para su mayor horror. Solo quería desaparecer en el suelo. Percy estaba tratando de dispersar a la multitud,
lo cual era un pequeño consuelo, pero era tan espesa, con gente rodando por el suelo tanto que se reían. La puerta de la clase aún no estaba abierta. La profesora Sinistra llegó en este mismo momento, para su alivio, y finalmente abrió la puerta. Ginny se arriesgó a mirar a Harry, que estaba recuperando sus cosas en el suelo. El enano se había ido. Harry luego giró la cabeza abruptamente. «Devuélveme eso», dijo. Ginny siguió su mirada para caer sobre Draco Malfoy. «Me pregunto qué está escrito Potter en esto». Malfoy había tomado un pequeño libro negro de mala apariencia en el suelo, entre las cosas de Harry. Ginny abrió la boca en estado de shock. Deseaba poder gritar, pero era como si no pudiera salir ningún sonido de su voz. Malfoy sostenía el diario de Tom. Miró a Harry, luego al libro y a Malfoy. «Entrégalo, Malfoy», le dijo su hermano Percy. «Cuando haya echado un vistazo». Malfoy agitó el diario, sonriendo mientras hablaba. «Como prefecto de la escuela. Expelliarmus». El pequeño diario saltó de las manos de Malfoy y aterrizó en las de Ron, que estaba de pie junto a Harry. «¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo es que Ginny no notó su presencia antes?» Percy estaba amonestando a Harry por usar magia en los pasillos, pero Ginny apenas lo entendía ya que toda su atención estaba en el diario, que Ron le devolvió a Harry. Su hermano menor estaba sonriendo. Leyó lo que había dentro, como Harry. «¿Qué les dijo Tom?» «No creo que a Potter le gustara mucho tu San Valentín». Ginny había estado tan concentrada en el diario que no le había prestado atención a Malfoy. Vio a Ron y Harry mirándola. Se escondió la cara con las manos y corrió hacia la clase de astronomía. Mientras se sentaba en un escritorio, la gente a su alrededor se reía. Se reían de ella. Se enterró en sus brazos. Este fue el peor momento de su vida. Si Harry tenía el diario, entonces Tom probablemente le contó todo. Tom debe haber sabido que Ginny trató de deshacerse de él, y podría haberlo hecho por despecho o venganza. Incluso puede decirle mentiras a Harry sobre ella. No sabía qué sería peor. La verdad sobre lo que escribió, o las mentiras sobre lo que escribió. Ginny apenas escuchó a la profesora Sinistra. Cuando la maestra le hizo una pregunta a Ginny, ella estaba perdida ya que no estaba escuchando. Esto hizo que Gryffindor perdiera 5 puntos. La cabeza de Ginny estaba hirviendo con preguntas sin respuestas. ¿Cómo pudo Harry haber encontrado el diario? Lo dejó caer en un inodoro y lo tiró de la cadena. ¿Por qué no fue destruido? ¿Qué le dijo ya a Harry? Había pasado más de un mes desde que se deshizo de él. Tom podría haberle contado todo lo que ella escribió. En la cena, trató de mantenerse lo más lejos posible de Harry y Ron. Fred y George, sin embargo, no perdieron la ocasión de sentarse a su lado y burlarse de ella. «Eso fue todo un San Valentín, hermanita», dijo Fred, con una amplia sonrisa de un oído a otro. «Puedes estar seguro de que Harry no lo olvidará pronto», agregó George, con la misma expresión en su rostro. Siguieron hablando de eso. Ya era como si toda la escuela supiera lo que hacía. Comenzó a llorar y se escapó de la mesa de Gryffindor sin haber terminado su plato. Ginny se refugió en los baños de las niñas. Enterró su rostro en sus piernas que trajo contra su barriga y lloró toda su vida. Su mundo se estaba desmoronando. Todos sabían o pronto sabrían que ella envió a ese San Valentín. Peor aún, Harry y Ron, y probablemente Hermione también, pronto aprenderían todo lo que le escribió a Tom, si es que no lo sabían todo. Las cosas habían mejorado mucho durante las últimas semanas. Se sentía mejor, mejorando. Incluso estaba feliz por el día de San Valentín. Y ahora el día estaba arruinado, junto con su mundo. Harry lo leería seguro. Tom le contaba todo lo que Ginny escribía. ¿Cómo reaccionaría Harry cuando se enterara de sus sentimientos por él? ¿Cómo reaccionaría él sobre todo lo que ella escribió sobre él? Se rió de su mensaje de hoy, como todos los demás. Por ahora, Harry la ignoró. Pero no quería que él se fijara en ella solo si era para reírse de ella en cualquier momento en que se encontraran. Ginny no quería que esto sucediera. Ya estaba humillada más que suficiente. Ella no dejaría que eso sucediera.
Se secó las lágrimas y se miró en el espejo. Sus ojos y mejillas estaban rojos. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tom ya le había causado demasiados problemas. No dejaría que él arruinara más su vida. Tuvo que recuperar el diario. Ginny salió de los baños y se dirigió a la sala común. ¿Cómo podría recuperar el diario? Podría intentar arrebatárselo del bolso de Harry. Pero sin duda la atraparía en el acto. Pensó en todo tipo de formas de recuperar el diario, pero siempre había demasiados obstáculos. Tenía que observar a Harry sin que él se diera cuenta para saber dónde guardaba el diario y encontrar un momento en el que no tuviera el diario para robarlo. Cuando llegó a la sala común, Fred y George estaban cantando su mensaje de San Valentín. Sus ojos son tan verdes como un sapo fresco en escabeche. Su cabello es tan oscuro como una pizarra. Desearía que fuera mío, es realmente divino. El héroe que conquistó al Señor Oscuro. Al mismo tiempo, Ginny notó que Ron entraba en el dormitorio de los niños. Corrió lo más discretamente que pudo al dormitorio de las niñas. Los demás la miraron divertidos. Esperaba que fuera solo por el mensaje de San Valentín. Se metió en la cama y siguió pensando en formas de recuperar el diario. Tenía que hacerlo. Cho 2. A regañadientes, puso algunos huevos aplastados más en su plato. Cho no tenía mucho apetito hoy. Al otro lado del gran comedor, los Slytherin estaban haciendo ruidos bastante fuertes. Se dio cuenta de que se volvían más ruidosos en la víspera de los juegos de Quidditch. Probablemente fue una forma de intimidar a sus oponentes antes de que comience el juego. No les prestes atención, dijo Roger, mordiendo el tocino. Son ruidosos, eso es todo. Ser ruidoso no significa nada en el campo. Podía decir eso, pero Cho estaba realmente intimidado. Sería la primera vez que se enfrentaría al equipo de Slytherin, y con su flamante Nimbus 2001. Su propio cometa 260 palideció en comparación. Todos los Ravenclaw que caminaban por el callejón la animaban. Incluso Cedric Diggory, el buscador de Hufflepuff, vino a desearle buena suerte. A principios de este año, Ravenclaw y Hufflepuff se enfrentaron en su primer partido de la temporada. El equipo de Hufflepuff tenía un nuevo buscador, Cedric Diggory, que estaba un año por delante de Cho. Ella ya había oído hablar de él. Ya era difícil encontrar una chica en Hogwarts que no hubiera oído hablar de Cedric Diggory. La propia Cho tuvo que admitir que no estaba inmunizada contra su encanto. Ya se esperaba que se convirtiera en prefecto el próximo año, y tal vez en capitán del equipo de Hufflepuff cuando su actual capitán dejara Hogwarts. Él y Cho se enfrentaron en noviembre, y fue Cho quien atrapó la Snitch dorada, lo que le valió a Ravenclaw una victoria aplastante contra Hufflepuff, lo cual no era nada nuevo. A pesar de esto, Cedric había venido a felicitarla y le estrechó la mano al final del juego. No había rastro de rencor o rencor en él. Cho tuvo que admitir que se sonrojó cuando él la felicitó. Cho había jugado 2 juegos de Quidditch hasta ahora. La primera fue el año pasado contra Gryffindor, pero no se enfrentaba a su verdadero buscador. Ganó contra Hufflepuff este año, pero no tenían fama por sus habilidades. Hoy, se enfrentarían a Slytherin, el primer desafío real que Cho tuvo que enfrentar como buscador. Tuvo que admitir que tenía miedo. Sus amigos podían tratar de animarla, podía sentir la incertidumbre en sus voces, sus abrazos y sus golpecitos en la espalda. También temían por ella. Los Slytherin eran conocidos por su estilo de juego violento. Los juegos que involucraron a su equipo fueron los que tuvieron más lesiones. El hecho de que tuvieran mejores escobas que cualquier jugador de Ravenclaw no alivió la presión sobre Cho y sus compañeras de equipo. Pero tenían que ganar ese juego. Ravenclaw estaba por ahora involucrado en una carrera hacia el campeonato con Gryffindor. Ambos equipos ganaron su primer partido. Si Ravenclaw derrota a Slytherin hoy, el equipo de Flint perdería todas las posibilidades de ganar la Copa de Quidditch este año. Cho y sus amigos solo tendrían que preocuparse por derrotar a Gryffindor en su último juego durante la primavera. Cho tuvo que admitir que deseaba enfrentarse a los Gryffindors hoy. Las probabilidades contra este equipo no eran tan buenas como contra Slytherin, pero al menos jugaron limpio.
Gryffindor había logrado derrotar a Slytherins en el primer juego de la temporada, a pesar de la superioridad de sus escobas y una Bludger que claramente fue manipulada ya que solo apuntaba al buscador de Gryffindor. Al final del juego, sus chasers incluso bajaron por completo el rumbo del juego. Antes del juego, todos en Hogwarts estaban seguros de que el equipo de Slytherin ganaría, pero los Gryffindors habían destruido este mito de invencibilidad. Como resultado, Trevor los hizo entrenar muy duro antes de este juego. Dijo que si el equipo de Oliver Wood podía derrotar a Slytherin, ellos también podrían. El equipo quería vencer a Slytherin, y toda la escuela quería que ellos también los derrotaran. Cho podía sentir un consenso general en torno a Hogwarts, donde los estudiantes deseaban que Slytherin fuera aplastado una vez más hoy, y que el último juego de la temporada mostrara una final para la Copa de Quidditch entre Gryffindor y Ravenclaw, sin temor a que Slytherin ganara debido a la diferenciación de puntos como el año pasado. Después de ver a Slytherin perder la Copa de la Casa el año pasado, ahora todos querían que también perdieran la Copa de Quidditch. Cho quería que Slytherin también perdiera y ella quería derrotar a Draco Malfoy. No lo conocía mucho, pero por lo poco que sabía, este chico era horrible. Ella estaba allí cuando gritó que pronto los Sangre Sucia serían atacados, después de que todos encontraran a la señora Norris. Cho había estado aterrorizado por este hallazgo. Ella no era hija de muggles, sus padres eran magos que trabajaban para el Ministerio de Magia, pero algunos de sus amigos sí. Por casualidad, hasta ahora, ningún estudiante de Ravenclaw había sido atacado. Cho se quitó estas ideas de la cabeza. Necesitaba despejar su mente para el juego de Quidditch. Por ahora, lo único que importaba era ganar contra Slytherin. Se obligó a comer. No era la primera vez que jugaba Quidditch. Ganó 2 juegos de 2. Hasta ahora estaba invicta. Y tenía una estrategia para contrarrestar la velocidad superior de la Nimbus 2001. Está bien, equipo, dijo Trevor alrededor de las 10 en punto. Todos al campo. Cho acaba de terminar su plato. Se puso de pie. Buena suerte, Cho, le dijo Mariette. Muchas otras niñas y niños de Ravenclaw le dijeron lo mismo mientras seguía a sus compañeros de equipo. Todo el equipo de Slytherin se puso de pie al mismo tiempo. Ambos equipos llegaron frente a las puertas del gran salón al mismo tiempo. Se enfrentaron, 7 jugadores en cada lado. Cho podía sentir las miradas de todos en el gran comedor sobre ellos. Por una vez, se alegró de que no hubiera otra chica en el equipo. Había habido una pelea entre los equipos de Gryffindor y Slytherin a principios de la temporada. Los jugadores de Slytherin apenas recibieron algunos rasguños, mientras que los Gryffindors terminaron en la enfermería con huesos rotos. Los Slytherin tenían 7 jugadores que parecían haber sido construidos en la roca. Los compañeros de equipo de Cho no estaban tan unidos, pero aún eran más fuertes que ella. Apenas llegaba a los hombros de la más pequeña. Estaba contenta de poder contar con su ayuda, porque en ese momento tenía miedo. ¿Tienes miedo de entrar por esta puerta, Memphis?, preguntó Marcus Flint, capitán de Slytherin, con una sonrisa. ¿O finalmente estás dejando que tus superiores caminen delante de ti? Todos los jugadores con la insignia de la serpiente se rieron. Cho no se sorprendería si el llamado heredero de Slytherin estuviera entre ellos. Eres superior, te lo daré, respondió Trevor. Por todos menos un músculo. Señaló su cabeza. Los compañeros de equipo de Cho se rieron, pero ella no. No quería provocar a los Slytherin, y por la expresión de sus rostros, no estaban contentos. Pero Flint hizo aparecer una mueca de desprecio en su rostro. Veremos qué tan inteligente te verás en el campo. Él y su equipo entraron por las puertas. Draco Malfoy, el buscador de Slytherin, miró a Cho con desdén. Probablemente solo la veía como una niña bonita, como lo hacía mucha gente. Sí, de hecho, se verían en el terreno. Le mostraría a ese niño mimado lo que podían hacer las niñas. Mientras caminaba por los terrenos de la escuela hacia los vestuarios del campo de Quidditch, Cho disfrutó de la atmósfera gris del día. Esperaba poder hacer que este día fuera más feliz antes de su final, pero antes, tenía que atrapar la snitch. El suelo estaba embarrado bajo sus botas, y Cho sintió que el agua entraba. En los vestuarios,
Todos se cambiaron en silencio, solo intercambiando palabras en voz baja. Cho habló principalmente con Roger. Podemos ganar, dijo emocionado, pero también en un claro tono estresante. Si Gryffindor los derrotó, podemos. Sí, podemos, dijo Cho en un tono muy bajo también, mientras se arreglaba el cabello en una cola de caballo. No podía dejar que su cabello se cayera libre durante un juego de Quidditch, o de lo contrario volaría por toda su cara y obstruiría su visión. No olvides nuestra estrategia, Cho. Lo sé, Roger. Lo hemos estado practicando durante semanas. Puedo hacerlo. Ten cuidado con los otros jugadores. Los Slytherin son viciosos. No es como los Gryffindor o los Hufflepuffs. Si pueden hacerte daño, lo harán. Lo sé, Roger. Trató de ser paciente con él, pero a veces Roger era demasiado gomoso. Aunque parecía sinceramente preocupado por ella. Ella se sintió halagada, de alguna manera, pero estaban a punto de jugar un juego, y el campo no era lugar para coquetear. Cho se preguntó si fue Roger quien le envió el Valentine hace 2 semanas. Todos, escuchen. Trevor Memphis, su capitán, llamó su atención. Cazadores, golpeadores, guardián, buscador, no importaba. Todos escucharon a su capitán. Trevor parecía bastante estresado. Mira, sé que ganamos contra Hufflepuff, pero hoy será un juego muy diferente. ¿Sabes a lo que nos enfrentamos? Los Slytherin no nos mostrarán ninguna misericordia, por lo que no debemos mostrarles ninguna. Anotamos puntos en cualquier ocasión, les lanzamos tantas Bloodhairs como podemos y atrapamos la Snitch dorada. No debemos dejar ir este juego. Miró al suelo. Miren, todos. Casi tuvimos la copa el año pasado. 10 puntos. Eso es todo lo que nos separó de Slytherin. Y este año, es posible que tengan mejores escobas y un nuevo buscador, pero hemos visto quiénes eran realmente en su juego anterior. No son los mejores jugadores. Tenían todo a su favor la última vez, incluida una Bloodhair rebelde que solo apuntaba al otro buscador y, sin embargo, perdieron. Podemos derrotarlos, tal como lo hicieron los Gryffindor. El año pasado, pudimos desafiar a los Gryffindors en nuestro juego. Todavía podemos hacerlo este año. Y todavía podemos derrotar a Slytherin. Derrotaremos a Slytherin. Y obtendremos la Copa de Quidditch. Sí. Ahora mostremos a estos trolls cómo ganan los verdaderos jugadores de Quidditch. Sí. El discurso de Trevor fue galvanizador. Lo siguieron a través del pequeño pasillo que conducía de los vestuarios al campo, Cho detrás de todos. Hola a todos. La voz del comentarista, Lee Jordan, llegó a sus oídos justo cuando montaban sus escobas. Uno por uno, patearon el suelo y volaron hacia el estadio bajo los vítores ensordecedores de la multitud. Cho voló a través de la abertura, el cielo gris casi parecía soleado en comparación con el interior de los vestuarios. Soy Lee Jordan y bienvenido al tercer juego de Quidditch de la temporada de Hogwarts. Hoy, Slytherin contra Ravenclaw. Cho voló por el estadio bajo los sonidos ensordecedores de los estudiantes y el personal de la escuela. Si algo podía reunir a todos en Hogwarts en un solo lugar, aparte de los banquetes, era un partido de Quidditch. Para el equipo de Ravenclaw, los Chasers, Roger Davis, Randolph Barrow y el capitán del equipo, Trevor Memphis. Grant Page como el guardián. Duncan Ingleby y Jason Samuels como beaters. Y como buscadora, la única chica del equipo, Cho Chan. El anuncio le dio un impulso moral cuando 3/4 partes de la multitud ondearon pancartas, banderines y banderas con la efigie de Ravenclaw. Cho saludó a sus amigos en la sección con los estudiantes de Ravenclaw, como antes de cualquier juego. Mariette llevaba una bufanda con un águila, gritándole. Cho siempre se las arreglaba para encontrarla, sin importar la multitud en la que se escondía. Para el equipo de Slytherin, continuó el comentarista, en un tono mucho menos alegre, su capitán Marcus Flint, junto con Adrian Pusey y Graham Montagu son sus cazadores. Peregrine Derrick y Luz Chamboyle son los beaters. Kevin Bletchley es el guardián. Y para su buscador, Draco Malfoy. Una cuarta parte de la multitud estalló en ruidos de apoyo.
Cho echó un vistazo a los Slytherin en sus escobas. Incluso desde su perspectiva mientras volaba, obviamente eran más rápidos que cualquier otro jugador contra el que jugaba. También eran musculosos. Cho sabía con certeza que no lo lograría si la confrontación alguna vez se volvía física. Se recordó a sí misma su estrategia. Pasó mucho tiempo perfeccionándolo con Roger. Tenía que seguirlo, a toda costa, y luego podrían ganar. Vio a Harry vencer a Malfoy en la snitch dorada, a pesar de una escoba inferior, un brazo roto y una bludger que lo perseguían implacablemente. Ella podía hacerlo. Los jugadores se reunieron cerca del círculo central. Trevor y Marcus Flint se dieron la mano. Cho miró hacia adelante y se encontró con los ojos del buscador de Slytherin. Malfoy era definitivamente el jugador más pequeño de su equipo. Cho no estaba seguro de si era algo bueno o malo. Por un lado, significaba que no la dominaba físicamente por un margen tan grande, pero aún era más alto y más fuerte que ella. Al mismo tiempo, también lo hizo más rápido que si fuera pesado como sus camaradas. Cho agarró el mango de su Comet 260 con mucha fuerza, preparándose para uno de los juegos más importantes de su vida. Mirando a Malfoy burlándose de ella y su escoba, sintiéndose superior, solo tenía una envidia en este mismo momento. Para aplastarlo. Rara vez comenzaba un juego con ese pensamiento, pero hoy lo hizo. La Quaffle está liberada. Comienza el juego. Cho voló hacia adelante justo cuando Jordan lo dijo. Por un momento, vio un destello de miedo en los ojos de Malfoy mientras pasaba volando junto a él y comenzaba a buscar la snitch dorada. Escudriñó el campo mientras Lee Jordan comentaba cómo iba el juego a continuación. Flint tiene la Quaffle. Vuela a través de los jugadores de Ravenclaw y evita una bludger. Está justo enfrente de los postes de la portería. ¡Oh, qué trampa! Cho echó un vistazo al área de anotación de su equipo. Grant sostenía la Quaffle. Logró detenerlo, a pesar de que Flint cruzó la mitad del campo para lanzar la pelota roja en uno de sus 3 círculos. Grant le envió la Quaffle a Roger. Davis con la Quaffle. Moscas en diagonal. Hace un pase por su derecha a Barrow. Barrow es nuevo este año. Jugó muy bien contra Hufflepuff. Pero pierde la Quaffle ante Pussy. Pussy luego se lo pasa a Flint, quien evita una bludger. Está en el área de anotación. Dispara, y no, Page lo consiguió de nuevo. La multitud aplaudió al ver al compañero de equipo de Cho detener los tiros a sus postes. Mientras tanto, Cho se había acercado a Draco Malfoy. Se acercó a él por detrás, desde abajo, para que no la viera, como entrenó con Roger. Podía ver que estaba buscando la snitch. Cho también lo estaba buscando, pero tenía otro objetivo. La escoba de Malfoy era más rápida que la de ella, pero podía limitar, incluso anular las ventajas que tenía el buscador de Slytherin. Impulsó su escoba al máximo y voló justo antes que Malfoy. Escuchó con placer su grito mientras lo cortaba en su camino y ahora estaba frente a él. Cho procedió a buscar la snitch dorada, mientras permanecía consciente de su oponente detrás. Davis volvió a tener la Quaffle. Pasa a Memphis. Memphis evita a Flint. Pero Pussy toma la Quaffle. Solo para perderlo ante Barrow. Barrow está volando directamente a los postes de la portería. Pasa a Davis. Davis evita una bludger. Flint y Montague están sobre él. Davis lanza la Quaffle. Cho miró en dirección al área de puntuación de Slytherin. Vio la bola roja entrando en el anillo derecho desde un ángulo muy improbable. Roger había estado practicando anotar puntos desde esos ángulos desde que se reanudaron las prácticas después de su primer juego, pero ella no pensó que realmente lo intentaría durante un juego. Desde este ángulo, la abertura de su ventana era apenas la longitud de la Quaffle. Y desde tal distancia, fue un milagro que la pelota roja atravesara el ring que Cho se sorprendió cuando la multitud rugió. Roger Davis anota. 10 puntos para Ravenclaw. La multitud rugió de nuevo ante el anuncio de Jordan. La propia Cho levantó la mano y animó a Roger. Anotaron los primeros puntos del juego. Debes estar orgulloso de ti mismo, Chan. Un rastro verde pasó volando junto a ella, golpeándola con el codo en el proceso.
Cho se desvió un poco de su trayectoria, pero se recuperó con bastante rapidez. Ella siguió a Malfoy una vez más. Se había dejado distraer por el resto del juego. Se centró de nuevo en lo que era importante, encontrar y atrapar la snitch, y evitar que Malfoy lo hiciera. Slytherin recupera la Quaffle. Bletchley se lo envía a Montague. Montague evita a Davis. Y una Bludger. Hace un pase a Flint. Memphis está sobre él. Flint acelera. Hace un pase a. Interceptaciones de excavación. Evita una Bludger y, el silbato sonó a través del campo. Uno de los golpeadores de Slytherin intentó golpear a Randolph con su bate. El equipo de Cho recibió un penalti. Randolph se colocó en el círculo central, a una altitud un poco por encima del anillo central, que era el más alto. Los cazadores a menudo hacían esto porque era más fácil alcanzar tu objetivo si disparabas desde arriba que desde abajo. Las banderas con águilas ondeaban en el aire mientras la gente alentaba al cazador más joven de Ravenclaw. Cho pensó que lo vio, incluso desde la distancia, respirar hondo antes de volar hacia los postes de la portería de Slytherin. Randolph giró a su izquierda, dirigiéndose al anillo más bajo. Bletchley se posicionó justo en el momento adecuado para detener su disparo. Solo que Randolph no disparó en ese ring. En cambio, frenó bruscamente y luego apuntó al anillo central. Bletchley, presa del pánico, voló hacia él, solo para que Verou redirija en el anillo izquierdo en el último momento. Aferrarse. Al sonido de otro gol se unieron los gritos y gritos de la multitud. ¡Wow! Verou realmente consiguió a Bletchley en este caso. 20-0 para Ravenclaw. Parece que las buenas escobas no son suficientes para ganar, ¿eh? El comentarista estaba claramente de su lado para este juego. Cho no lo culpó. Todos odiaban a Slytherin. Apenas había comenzado el juego de nuevo, Cho cortó voluntariamente la trayectoria de Malfoy, obligándolo a frenar nuevamente. Su buscador usó palabras que Cho nunca soñaría con usar frente a nadie. Siguió buscando la snitch mientras Marcus Flint tomaba la Quaffle. Se dirigió hacia las posiciones de Ravenclaw con los otros dos cazadores justo detrás de él, prestándole la Quaffle a Pussy en el proceso. Los tres chasers volaron a través del campo. Roger, Randolph y Trevor intentaron detenerlos, pero los fallaron o entraron en colisión, y dado que los jugadores de Slytherin estaban mejor construidos, hicieron retroceder a los camaradas de Cho fácilmente. Duncan y Jason intentaron detenerlos con Bludgers, pero solo lograron desviar a Flint de su curso. Pussy entró en el área de anotación, pero Grant lo enfrentó. Pussy simplemente se giró y pateó la Quaffle hacia Montague, quien la golpeó con el puño cerrado y anotó en el ring central. La sección verde del estadio estalló en vítores mientras el resto abucheaba o permanecía en silencio. Ahora era 20-10 para Ravenclaw. Son todas tus jugadoras tan chicas. Malfoy se burló de ella mientras pasaba junto a ella. Cho tomó represalias acelerando y bloqueando su camino una vez más. Te voy a dejar caer de tu escoba, niña. Mientras Cho seguía bloqueando y cortando la trayectoria de Malfoy, el chico de cabello rubio se volvió cada vez más frustrado. Esto era en parte en lo que confiaban. Si su buscador estaba distraído, tenía menos posibilidades de atrapar la snitch dorada. Cho continuó escaneando el campo mientras tanto, buscando la pequeña pelota dorada. Sin embargo, los Slytherin no tuvieron mucho tiempo para celebrar. Grant envió la Quaffle a Trevor, quien levantó el brazo. Roger y Randolph entendieron de inmediato lo que quería decir. Mientras continuaba buscando la snitch dorada, Cho no pudo evitar mirar a los cazadores de su equipo realizando la maniobra que desarrollaron después de horas y horas de entrenamiento. Comenzaron ganando altura. Se pasaron la Quaffle entre ellos mientras lo hacían, evitando que los Slytherins se la quitaran. Los cazadores no estaban acostumbrados a ganar tanta altitud como para volar sobre la parte superior de las torres que rodeaban el campo. Y como los Slytherin no estaban preparados para esta maniobra y no entendían por qué Trevor, Roger y Randolph volaban hacia arriba en lugar de hacia adelante, hacia los postes de la portería de Slytherin, lucharon por mantenerse al día. Los golpeadores de Ravenclaw usaron esta confusión para lanzar Bludgers que enviaron a los Slytherin aún más al caos.
Los cazadores del equipo de Cho llegaron tan alto que estaban casi al doble de la altitud de la cima de las torres. Luego se sumergieron, ganando una velocidad que incluso los Slytherin con sus Nimbus 2001 no podían esperar igualar mientras permanecían abajo. Trevor, su capitán, tenía la cuafle. «Mira eso. Va tan rápido». Lee Jordan gritaba en el micrófono. «¿Y él es?» Trevor arrojó la cuafle frente a él y la golpeó con el puño, agregando aún más velocidad. Bletchley estaba justo enfrente del ring al que se dirigía la bola roja, pero fue tan rápido y Trevor estaba tan cerca que el guardián no pudo detenerlo. La cuafle rebotó en su hombro y atravesó el ring. El sonido de un gol fue más satisfactorio que nunca, y los vítores que lo acompañaron también. 30-10 para Ravenclaw. Cho pensó que ahora estaba claro para los Slytherin que cualquier ventaja que creyeran tener, la perdían. Los jugadores de su casa eran más pesados que los del equipo de Cho, negando una parte de la velocidad y agilidad superiores que proporcionaba su Nimbus. Además, Ravenclaw había encontrado formas de superar el rendimiento que Slytherin podía alcanzar mediante el uso de leyes simples de aerodinámica. Como dijo Trevor Memphis, y en eso estaba en línea con Oliver Wood, el capitán de Gryffindor, los músculos más grandes no importaban cuando el músculo de tu cabeza era liviano. Los Slytherin comenzaron a hacer su juego más agresivo. Flint, Montague y Pussy volaron juntos en un grupo abarrotado, con sus golpeadores frente a ellos, intimidando a los cazadores de Ravenclaw. A pesar de esto, Trevor voló directamente hacia ellos, intentando llevarse la cuafle. Justo después de él vino una Bloodhair que puso a Pussy fuera de curso, mientras que uno de los Beaters de Slytherin golpeó al otro que derribó a Roger fuera de curso y trató de quitarle la cuafle de su posesión. Cuando Montague y Flint llegaron cerca del área de anotación, Flint envió la cuafle a Montague, quien desvió la cuafle en una dirección que Grant no esperaba. Slytherin anotó, llevando el juego a 30-20 para Ravenclaw. Cho vio algo que brillaba cerca de los postes de la portería de su equipo, cerca de donde volaba Grant. Se lanzó en esa dirección justo cuando cortó la línea de vuelo de Malfoy una vez más. Escuchó al chico primero enfurecido vocalmente, luego un sonido que no podía ser otra cosa que la aceleración de su Nimbus. Mientras tanto, su equipo intentó llevar la cuafle a la zona de Slytherin en vano. Memphis a Davis. Davis a. Interceptaciones de Pedernal. Corre hacia los postes de la portería de Ravenclaw. Espera, los buscadores están allí. Cho se dio cuenta en el último momento de que el brillo que notó era solo el reflejo de un destello en el reloj de Grant. De alguna manera, un rayo de sol había logrado atravesar las nubes. Enderezó su escoba para volver a subir, pero Malfoy no la siguió. Continuó su camino, y golpeó fuertemente a su capitán, que perdió la cuafle. Randolph lo recuperó y se lo envió a su guardián, quien inmediatamente se lo devolvió a Trevor. Memphis se dirige a los postes opuestos. Evita una Bloodhair. Envía la cuafle a Davis, que está por delante. Davis da todo lo que tiene. Dispara, él anota. Fue 40-20 para Ravenclaw. Cho continuó buscando la snitch. Por un breve momento, no siguió a Malfoy y centró toda su atención en encontrar la pelota pequeña que le daría a su equipo 150 puntos. Los cazadores de Slytherin estaban perdiendo la mano. Cuando contraatacaron, la cuafle cambió entre equipos 4 veces antes de que Montague finalmente la llevara al área de anotación de Ravenclaw, solo para que Madame Hooch silbe. Penalti a Ravenclaw por agacharse. Más de un chaser entró en su área de puntuación. Cho no vio, ya que estaba buscando la snitch mientras continuaba siguiendo a Malfoy, pero los partidarios verdes estaban claramente descontentos con esto, al igual que su equipo. Malfoy le lanzó una mirada que sugería que quería matarla. Cho comenzó a preguntarse si era tan bueno bloquear su camino todo el tiempo. Trevor cobró el penalti y voló hacia el anillo derecho esta vez. Tomó algo de altitud al mismo tiempo, luego cambió abruptamente su dirección hacia el anillo izquierdo. Bletchley permaneció alrededor del anillo central, probablemente esperando a ver dónde dispararía Trevor Memphis. Probablemente al ver que Bletchley no se movía, Trevor se dirigió al anillo izquierdo hacia el que volaba. Sin embargo, Bletchley demostró que su Nimbus 2001 tenía cierta utilidad.
Extendió su mano mientras intentaba desesperadamente bloquear la quaffle y la desvió lo suficiente para que la pelota roja golpeara el marco y rebotara fuera del poste de la portería. El capitán de Cho había fallado en su tiro de penalti. Sin embargo, esto no ayudó mucho. Cuando Bletchley envió la quaffle hacia su propio capitán, Trevor la interceptó y, esta vez, anotó. Fue 50-20 para Ravenclaw. Malfoy renovó su uso de los codos para alejar a Cho de él, mientras que Cho mantuvo obstinadamente la presión para obstaculizar los movimientos de su oponente. Malfoy se sintió tan frustrado que agarró la cola de su escoba y trató de hacerla girar. Pero Cho, a pesar de su pequeño cuerpo, no era lo suficientemente liviana como para permitir que un chico como Malfoy lo hiciera. Siguió siendo un año más joven que ella. Todo lo que obtuvo de eso fue otro penal contra su equipo y un grito de su capitán que estaba a punto de anotar cuando se pitó ese penalti. Atrapa la snitch, estúpido idiota. Y mientras Flint le gritaba a su buscador, Roger cobró el penalti e intentó otro de sus tiros imposibles desde un ángulo imposible. Esta vez, primero voló hacia abajo hacia los postes de la portería, luego volvió a subir hasta que estuvo al nivel del anillo central cuando llegó al área de anotación. Luego siguió subiendo e intentó anotar en diagonal a través del anillo derecho, lo que falló. Cho no pensó que habría tenido éxito incluso si Bletchley no hubiera atrapado la quaffle. Slytherin había recuperado la pelota roja y ahora estaba lanzando una contraofensiva. Fue en este momento que Cho lo vio. La snitch dorada acaba de aparecer junto a los bancos de Slytherin. Miró a Malfoy, que volaba un poco más adelante, desde su posición, a su izquierda. Aceleró y lo bloqueó, luego se lanzó directamente hacia la snitch, que ahora se movía a lo largo de los bancos. Estaba frente a una sección que mostraba los colores de Hufflepuff, a pesar de que estaba ocupada por estudiantes de Slytherin. Esto hizo que vigilar la snitch fuera más difícil debido al sello negro y amarillo de esta casa. Sin embargo, Cho aceleró. Mientras tanto, un aferramiento y la voz del comentarista anunciaron que Slytherin acababa de anotar 10 puntos, lo que elevó el puntaje total a 50-30, pero no le importó ya que toda su atención estaba en la snitch. Pero Malfoy la alcanzó, casi embistiéndole, y luego le dio un empujón. Cho mantuvo su trayectoria tanto como pudo. Se acercó a los bancos peligrosamente, pero no disminuyó la velocidad. En un último esfuerzo, dio todo lo que su Kamit podía proporcionar y llevó su mano hacia adelante. La snitch estaba justo contra las paredes del estadio. Se giró ligeramente a su derecha. Cerró la mano. Entonces alguien la empujó hacia un lado y ella se estrelló de cabeza contra la pared. Una gran oleada de dolor pasó por su cabeza. Escuchó sonidos que parecían gritos y llantos. Entonces sintió que estaba cayendo al vacío, la oscuridad la rodeaba. Luego sintió que golpeó algo en su estómago y perdió el conocimiento. Lo último que recordaba era la pequeña bola con alas vibrando en su puño cerrado. Cuando Cho abrió los ojos, quedó cegada por la luz y los cerró de inmediato. Trató de levantar la mano para protegerse los ojos, pero se mareó de inmediato y la dejó caer contra el colchón. ¿Qué? ¿Dónde, lo soy? Su voz sonaba empapada y como si viniera de otro mundo. Cho cerró los ojos. La luz dolía. Trató de decir algo de nuevo, pero sintió que no podía. Lentamente se llevó la mano a la mejilla y se dio cuenta de que estaba espesa y suave. Oye, se está despertando, escuchó una voz decir a su lado. Hizo vibrar sus oídos. Un sonido agudo los atravesó. Se llevó la mano a la oreja derecha, con considerables esfuerzos. Respiraba con dificultad. Por fin. Pensamos que no lo lograrías. No digas eso, Duncan. Es más dura de lo que parece. Cho, ¿estás bien? Trató de abrir los ojos de nuevo, pero la luz aún dolía demasiado. Solo pudo vislumbrar el tiempo suficiente para ver varias figuras y rostros mirándola. Trató de decir algo, pero todo lo que se le ocurrió fueron sonidos que eran incomprensibles incluso para ella misma. No se ve muy bien. Oh, cállate, Jason. ¿Qué esperas? Se estrelló de cabeza contra una pared a toda velocidad. Sí, trata de decir algo inteligible después de eso. Aunque para ti, puede parecer una mejora.
La gente se reía a su alrededor. Cho se encontró riendo, lo que lamentó de inmediato porque le causó un dolor agudo en el abdomen. Se ha despertado, dijo de repente una voz femenina aguda. Sí, señora Pomfrey. Pero. Quítate del camino. De repente, todo estaba muy silencioso, aparte de pequeños sonidos de pies contra el suelo. Cho sintió que alguien estaba tomando suavemente su cabeza y girándola hacia un lado. ¿Puedes abrir los ojos, querida?, preguntó la voz aguda de antes, ahora suave. Cho lo intentó de nuevo, pero sus párpados se cerraron de inmediato. La luz duele, ¿no? Cho trató de asentir con la cabeza. No te presiones, jovencita. Tienes una conmoción cerebral grave y algunas costillas rotas. Te administré las pociones correctas y los amuletos correctos. Ahora debemos dejarlos hacer su trabajo. Te sentirás mejor mañana. Cho no estaba segura de si entendía todo, pero recordaba haber escuchado la voz autoritaria ordenando a todos que salieran de algún lugar antes de caer en la oscuridad una vez más. Hizo sueños muy extraños que apenas logró entender, y cuando finalmente se despertó, no los recordaba. Le resultaba difícil abrir los ojos, pero la luz no le dolía tanto como antes. Deberías haber visto a Draco Malfoy después del juego. Creo que preferiría estar en el mismo estado que el tuyo en este momento. Flint le gritaba tan fuerte que sonaba como una mandrágora. Cho parpadeó. ¿Quién estaba hablando con ella? Era una voz masculina, pero no era una de sus compañeras de equipo. A decir verdad, ahora que lo pienso, Flint parece una mandrágora. Cho no pudo evitar reírse. Apenas dolió esta vez. Cho. ¿Te has despertado? Finalmente miró en la dirección de donde venía la voz. Sentado en una silla a los pies de su cama, un chico alto con rasgos cincelados y cabello oscuro la miraba con sus profundos ojos grises. Cedric. Apenas reconoció su propia voz. Se dio cuenta de que su garganta estaba reseca. Oye. Hola, Cho. ¿Qué eres? Trató de sentarse, pero cayó inmediatamente sobre el colchón, un destello de dolor recorrió su cuerpo, desde la cintura hasta la cabeza. Oye, ve con calma. Se acercó a su silla y se inclinó para que su cara estuviera muy cerca de la de ella. Luego susurró. Madame Pomfrey solo me permitió verte si no te molestaba. Puede que me eche cuando se entere de que te he despertado. Cho miró a su alrededor. Una luz clara salía de las ventanas. Tenían que ser temprano en la mañana. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, mirando a Cedric nuevamente. Lo vio sonreír tímidamente, luego mirar hacia el suelo. Estoy visitando a un compañero buscador. Quiero decir, todos tenemos nuestra parte de lesiones. Pensé que al menos podría comprobar cómo estabas. Ella no entendió. ¿Qué pasó? Cedric frunció el ceño. ¿No te acuerdas? Cho cerró los ojos bajo el esfuerzo. Yo. Estábamos jugando contra Slytherin, eso es todo. Sí. Y jugaste muy bien. Entonces, ganamos. Parecía sorprendido. Ganaste. Por supuesto, ganaste. 230, puntuación final. Y gracias a ti. Tengo la snitch. Cedric parecía preocupado ahora. Oh, entonces Madame Pomfrey no estaba bromeando sobre tu conmoción cerebral. Sí, lo tienes. Lo hiciste tan bien que te estrellaste de cabeza contra las paredes del estadio a toda velocidad y caíste en la trinchera, la que rodea el campo. Te rompiste la espalda contra una de las vigas. Tus compañeros de equipo estaban realmente preocupados por ti. Cho cerró los ojos. Las piezas del juego volvieron a ella. Recordaba haber cerrado su mano alrededor de la snitch. Pensó que era justo antes de que todo oscureciera. Suspiró aliviada y feliz. Habían ganado. Derrotamos a Slytherin, dijo, sonriendo a pesar de sí misma. Entiendo por qué estás feliz. Parece que sus grandes escobas finalmente no están marcando una gran diferencia. Ella lo hizo. Lo hicieron. Ganaron contra Slytherin. El campeonato estaba al alcance de la mano para Ravenclaw. Slytherin no ganaría la Copa de Quidditch este año.
Era hora, ya que lo ganaron durante los últimos 6 años. Bueno, solo te estaba haciendo una visita. Me alegra ver que te sientes mejor. Cuídate, Cho. Oyó a Cedric levantarse. Ella abrió los ojos y lo miró. Cedric. Gracias. Por visitarme. Él le sonrió. La hizo sonrojarse. Entre los buscadores, a veces debemos permanecer juntos. Se alejó y fue a la oficina de Madame Pomfrey. Se ha despertado, señora. Gracias por decírmelo, Cedric. La sanadora salió de su oficina y se acercó a Cho. Cedric salió de la enfermería, enviando un último gesto de mano a Cho. Ella pensó que se sonrojaba aún más. Entonces, ¿cómo se siente, señorita Chan? Un poco mejor, respondió ella, llevándose la mano a la cabeza. Luego se dio cuenta de que estaba cubierto de vendajes. Conmoción cerebral, le dijo el sanador. No debe tomarse a la ligera. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Deberías poder irte por la noche. Mientras tanto, solo descansa. Sus costillas están casi completamente curadas, pero la cabeza es lo más importante. Quédate boca arriba hasta que te diga que puedes ponerte de pie. Procedió a algunos exámenes en Cho, pidiéndole, por ejemplo, que dijera cuántos dedos veía, o que veía cuando se dirigía un punto de luz a sus ojos. Madame Pomfrey parecía estar satisfecha con sus respuestas, aunque le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez que jugara Quidditch. Era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando jugabas contra Slytherin. Al menos, su próximo juego sería contra Gryffindor, y este equipo jugó mucho más según las reglas que sus adversarios recientes. Acostada en su cama, Cho tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el próximo juego. Habían ganado sus 2 primeros juegos. Gryffindor jugaría en 2 semanas contra Hufflepuff. A pesar de que Cedric era amable, no veía cómo su equipo podría ganar contra el de Oliver Wood. Después de todo, tenían al único buscador en Hogwarts, aparte de ella, que se mantuvo invicto. Pensó en Cedric. Había venido a ver si estaba bien. Fue muy amable de su parte. Debería habérselo dicho. Debería haberle deseado buena suerte para su partido contra los Gryffindors. Tendría que hacerlo cuando saliera de la enfermería. Pero, porque llegó a ver que ella estaba bien. Tal vez era como él dijo, los buscadores tenían que estar juntos, a veces. Era extraño decir eso, dado que todos sus equipos eran oponentes, pero al mismo tiempo era cierto que los buscadores tenían mucho en común, incluidos los riesgos que asumían, siendo objetivos principales durante los juegos. La situación actual de Cho era prueba suficiente de eso. Y después de todo, fue a visitar a Harry el año pasado después del juego que se perdió. Cho se preguntó cómo sería enfrentarse a Harry Potter. Ella no lo había enfrentado el año pasado porque estaba herido. En su lugar, se enfrentó a Katie Bell, una de las cazadoras de Gryffindor que jugó como buscadora para este juego. Había sido el primer juego de Cho, y atrapó la Snitch, dando el segundo lugar en el campeonato a su casa. Sin embargo, deseaba haber esperado a que su equipo tuviera un avance mayor antes de atrapar la Snitch dorada. Podrían haber ganado la Copa de Quidditch entonces, en lugar de Slytherin. Este año fue su última oportunidad de ganarlo mientras Trevor Memphis era su capitán. Estuvo en el equipo de Ravenclaw durante 4 años y nunca puso su mano en la copa. Este año fue realmente su última oportunidad. Aunque Cho se sentía eufórica al saber que había superado a los Slytherin, ahora también sentía una presión adicional. Tendría que atrapar la Snitch dorada contra Harry Potter, el único buscador actualmente invicto en Hogwarts aparte de ella. Cho ya comenzó a pensar en lo que tendría que hacer. El entrenamiento sería más importante que nunca. Harry seguramente asistió al juego de hoy. Ciertamente vio la táctica que usó contra Malfoy para privarlo de las ventajas que le proporcionaba su Nimbus 2001. No podía usar la misma táctica contra Harry. Él sabría lo que estaba haciendo. De todos modos, tenía una Nimbus 2000, que su propio Cometa 260 podría desafiar más fácilmente. Sin duda, sería necesaria una táctica diferente. Aún así, cuando recordó todos los juegos de Harry hasta el momento,
estaba más preocupada por derrotar a su equipo que por derrotar a Slytherin. Los Slytherin, en palabras del propio Roger, eran matones y trolls que sabían volar y que estaban subsidiados por el padre de un niño mimado. Cho no pensó que eso fuera exactamente eso. Los jugadores de Slytherin demostraron que podían presentar un verdadero desafío, incluso hoy, pero era cierto que este equipo usaba sus músculos más que su agilidad o su cerebro. Los Gryffindors, en el otro extremo, usaban un estilo de juego bastante diferente. Sus 3 cazadores eran niñas, lo que significaba que dependían más de la velocidad y la agilidad, un dominio en el que definitivamente tenían una ventaja sobre los camaradas de Cho. Cho admiraba a este equipo, a decir verdad. Deseaba que hubiera al menos otra chica jugando para Ravenclaw. Y estaba su buscador, por supuesto, Harry, quien logró sorprender a todos nuevamente este año al atrapar la snitch dorada después de una persecución debajo de la trinchera que rodeaba el campo, y a pesar de un brazo roto y una Bludger rebelde que lo apuntaba en todo momento. Cho tendría que estar preparada antes de enfrentarlo. Al mismo tiempo, estaba emocionada. Comparando el comportamiento que presenció con Harry en el campo con el de Draco Malfoy, sintió que sería muy agradable, y también desafiante, pero en un sentido positivo, competir contra él. Se preguntó si él había venido a verla mientras dormía, como lo hizo por él el año pasado y como Cedric acaba de hacer por ella. Madame Pomfrey vino a verla varias veces durante el día. Los compañeros de equipo de Cho y un par de sus amigos también vinieron a verla. Por la noche, cuando se acercaba la hora de la cena, finalmente le quitó los vendajes a Cho alrededor de la cabeza y la hizo caminar unos pasos. Cho todavía se sentía un poco rígida y frágil en la espalda, y su cabeza giró un poco cuando se puso de pie, pero aparte de eso se sentía muy bien. Cuando se lo dijo a Madame Pomfrey, no cuestionó las respuestas de Cho y la dejó ir. Cuando Cho entró en el gran comedor, todavía un poco mareada, fue recibida por una explosión de aplausos y vítores de sus camaradas de Ravenclaw. Algunas personas en las mesas de Hufflepuff y Gryffindor se unieron a ellos. Cho se sonrojó bajo la recepción. «Oye, Cho. Bienvenida de nuevo entre los vivos», le dijo Trevor mientras la acompañaba a la mesa. «Se necesitará más que un pequeño golpe en esta bonita cabeza para perderla», dijo Roger mientras le tocaba la cabeza, lo que hizo que Cho se estremeciera. «Déjala en paz. Todavía se está recuperando», dijo Mariette. «Vamos, Cho. Todos te estamos esperando». Mariette acaba de salvarle la vida. Cho no podía agradecer lo suficiente a los cielos por tener un amigo así. Terminó sentada junto a sus amigos reales en lugar de sus compañeros de equipo del equipo de Ravenclaw. Dadas las pequeñas sensaciones que todavía tenía en su cabeza, a pesar de las pociones curativas y el cuidado de Madame Pomfrey, pensó que sería mejor sentarse con sus amigos que no eran fanáticos del Quidditch o que no siempre hablaban de ello. Y, de hecho, Mariette parecía haberlo adivinado, porque ninguno de ellos habló de Quidditch durante toda la cena. Lo más cerca que estuvieron de discutir Quidditch fue cuando alguien mencionó a Cedric Diggory, lo que provocó una larga discusión sobre él. Cho se quedó sin palabras mientras hablaban de él, pensando en cuando Cedric vino a visitarla hoy. No le contó a nadie, ni siquiera a Mariette, sobre esta visita.